¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Después del informativo arrancamos ahora en 7 Televalencia dispuestos a reflexionar, a valorar los titulares que nos deja la jornada, que por cierto no son pocos. Hoy mucha clave nacional desde Valencia. Lo analizamos con nuestros invitados. Les presento diputado provincial, presidente de Contigo, preparando toda la campaña electoral, José Enrique Aguar. Buenas noches. Muy buenas noches. Lo vemos con el color corporativo. Bueno, es lo que toca, ¿no? Hay que hacer publicidad y hay que ir con el color de Contigo. Claro. ¿Cómo van las cosas en Contigo? Pues van en su ritmo. Nosotros el ritmo ya lo arrancamos hace un año y estamos pues cerrando todas las candidaturas municipales, y la semana que viene convocamos ya las primarias autonómicas, y el próximo mes, que ya está ahí, está a una semana, empezaremos con las primarias europeas y ya cerramos, si no tenemos el susto de que el 14 de abril, Día de la República, quieren hacernos elecciones. Ya veremos, lo analizaremos. Gracias, José Enrique, bienvenido. Periodista, amigo de la casa, escribiendo en Es Diario, no deja ningún titular por leer. Vicente Climent, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo tenemos la actualidad? Como siempre, rabiosa actualidad, sí, estresante para actualidad. Que nos dé algo, ¿no? Yo creo que son tantos y tantos los titulares que se producen a lo largo del día, y eso día tras día, incluidos festivos, que si llegamos vivos a después de las elecciones va a ser un milagro. Bueno, pues mucho que reflexionar con usted. Gracias, Vicente Climent. También esta noche, asesor económico de Vox, le preguntaremos cómo va el partido en la Comunidad Valenciana. Vicente Montañez, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Hoy muy pendientes de lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, en el juicio. Hoy un día complicado en noticias, porque además casi faltaban ojos para leer, para ver, para tuitear. Es decir, un día complicado periodísticamente, pero sin lugar a dudas muy interesante. Bueno, pues arrancamos, si les parece, por los presupuestos. ¿Qué ha pasado? Primer debate de presupuestos martes. La ministra rechazaba el chantaje, decía, y la crispación en el debate de los presupuestos. Esto es lo que nos deja la jornada. El debate de los presupuestos ha llegado al Congreso en la misma fecha que el juicio al proceso soberanista de Cataluña, y eso, según la ministra de Hacienda, evita un debate serio sobre las cuentas y lleva a polarizar las posiciones políticas. María Jesús Montero ha ocupado buena parte de su discurso a criticar a PP y Ciudadanos por la crispación y a los independentistas por sus exigencias inaceptables. El Gobierno necesita el voto de los dos partidos catalanes para aprobar los presupuestos. Todo indica que el independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña, y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. Montero ha defendido el diálogo, pero siempre dentro de la Constitución. Este Gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie. Este Gobierno no va a admitir en ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho de la autodeterminación para Cataluña, y no lo vamos a hacer, como ya lo hemos expresado una y otra vez, señorías de Esquerra y del PDK. Ni podemos ni queremos. A la oposición le ha responsabilizado de una campaña de acoso y derribo al Gobierno. Creo sinceramente que han traspasado todas las líneas rojas y se han convertido en una oposición dañina para el país, destructiva, retrógrada y oportunista. Silencio. Que solo ve la paja en el ojo ajeno. La ministra de Hacienda ha agradecido las aportaciones de Unidos Podemos a los presupuestos, que según sus palabras son buenos para los ciudadanos, vivan donde vivan. Arrancamos valorando lo que ocurría. Señora Aguar, se ha hablado poco de presupuestos y de lo que van a contemplar las cuentas, más de crispación, del debate de Cataluña. Sí, yo creo que el debate de los presupuestos es un anticipo a lo que van a ser el debate en estas próximas elecciones. Se va a hablar poco de lo que los ciudadanos necesitan, se va a hablar poco de proyectos y propuestas para los ayuntamientos, se va a hablar poco de Europa y se va a hablar mucho de catalanismo y de catalanización y de independencia. Y yo creo que es una lástima porque los políticos, los ciudadanos nos ponen para que gestionemos y no para que entremos en ese juego que creo que es malo en definitiva para la sociedad. Pero bueno, hoy se ha visto ya, yo creo que la intervención de la ministra quiere romper. Yo creo que no tiene gran interés en sumar, sino el interés de ella es romper, y yo creo que está preparando la escena para ese adelanto posible de elecciones, aunque yo no lo llego a ver. No, la verdad cree es que no habrá adelanto de elección. Llevo bastantes días dándole vueltas, y ya desde cuando Ábalos anunció hace un tiempo, que luego se le desanunció, que las iban a adelantar,
El Partido Socialista yo creo que no está en estos momentos, ellos sabrán mejor que nadie porque son los que controlan las encuestas y los que realmente tienen los datos que pagamos todos en el CIS. Pero en estos momentos el Partido Socialista yo creo que no está en la situación de mezclar unas elecciones y una crispación que hay en la calle con unas elecciones municipales, porque sus alcaldes serían los grandes perdedores y yo creo que habrá una presión importante del municipalismo del Partido Socialista para evitar el que esas elecciones se adelanten. Sí, Vicente Climet, Vicente, es un farol el que hace con el adelanto de elecciones que hemos visto hoy en presupuestos. Se habla poco de cuentas. ¿Dónde estamos? Con este gobierno es difícil saberlo, porque es que lo que hoy es negro mañana es blanco y viceversa. Yo tengo la sensación, vamos a ver, de lo único que se habla desde hace ya muchos meses y de lo único que se va a hablar durante los próximos meses es de Cataluña. En este país no se va a hablar de otra cosa y con todos los flecos que quieras de si hay pancatalanización en la Comunidad Valenciana, todo este tipo de historias. Pero sobre todo se va a hablar de Cataluña. Esto marca el debate. Lo ha marcado en muy buena medida durante también muchos otros años, no solamente estos últimos. La culpa de eso la tienen PP y PSOE o la tiene el sistema electoral. Yo no sé muy bien a quién atribuirle definitivamente la culpa, pero lo cierto es que siempre se ha dependido para el gobierno, para la constitución del gobierno de la nación, de partidos que han derivado en separatistas, en independentistas. Fruto de todo eso tenemos lo que tenemos en estos momentos, que tenemos un gobierno absolutamente dependiente de partidos que no quieren que España siga siendo lo que es hasta el momento. A partir de ahí, con ese marco, pues tenemos un debate de presupuestos que está claramente marcado por el inicio del juicio del procés y por algunas otras cosas. Todo va ligado, todo va entremezclado y en función de cómo transcurran las negociaciones, que a buen seguro, o las conversaciones, llamémosla como queramos, se están desarrollando en estos momentos, pues tendremos una semana marcada por súper agitada, tremendamente agitada o relativamente estable dentro de la gravedad. Vicente Montañez, ¿cree que saldrán adelante los presupuestos, negociaciones en estos momentos, como apunta Vicente Climent? Vamos a ver, espero y confío que no salgan hacia adelante, básicamente porque son unos muy malos presupuestos, son unos presupuestos que comprometen la partida de gasto de una forma importante y desde luego hasta el propio Banco de España no se cree las cifras de ingresos. Si el propio Banco de España, que podría ser más bien afín al gobierno, no se lo cree, imaginaros lo que puedo opinar yo. Pero por no extenderme, lo que hemos visto hoy no es ni más ni menos que la consagración de un gobierno que ha sido capaz de llevar unos presupuestos in extremis a un Congreso sin tener absolutamente nada pactado. Inaudito en toda la historia democrática Esto no lo habíamos oído, ¿es cierto? Nunca se había... No, sin ningún tipo de acuerdo. Es decir, otra cosa es que, bueno, faltaran rematar algunos aspectos o que la opinión pública no los conociera, pero sin ningún tipo de acuerdo. Y desde luego, en el colmo de la irresponsabilidad, sabiendo cuál es la aritmética parlamentaria que tienen, sin tener un acuerdo, pretender condicionar y forzar mediante el chantaje de unas elecciones, es realmente inaudito y dice mucho de este gobierno, que lo que debe de hacer es lo que se le pidió en Colón el domingo, que es irse ya de una vez. Quería decir, por las caras que pone señor Sí, Climent, había un acuerdo previo. Con Podemos lo hay. Con Podemos lo hay. PSOE y Podemos. Eso no tiene mayoría. Pero es su principal socio. Y ese acuerdo existe. Lo que pasa es que se confiaba, e incluso con PNV y con algunos otros grupos políticos, pero se confiaba en llegar a acuerdos también con los dos grupos separatistas catalanes, que son los que están poniendo en solfa al gobierno en estos momentos por el tema presupuestario, ligado siempre al referéndum. A mí me hizo mucha gracia el viernes pasado la vicepresidenta del gobierno, cuando salió en la mesa de portavoz tras el Consejo de Ministros. En fin, ¿se acuerdan ustedes de aquel diálogo en Casablanca? ¡Qué escándalo! Aquí se juega, en fin, el gendarme de policía cerrando el bar a Humphrey Bogart porque acababa de descubrir que se jugaba allí y el croupier le estaba pasando el dinero que había ganado él en las apuestas. Bueno, pues la vicepresidenta que hizo el otro día, ¡qué escándalo! Los catalanes quieren referéndum de autodeterminación, de independencia. Pero, señora mía, ¿usted de verdad no sabía eso? Así es, sí, es cierto. Sí. Si les parece, vamos a escuchar las declaraciones del señor Baldoví. Enseguida las valoramos con el presidente de Contigo. Baldoví criticaba precisamente el discurso de despedida que ha sonado y cierre de Montero en el Congreso. Lo escuchamos. Entendemos que estos presupuestos son mejores
que los que hicieron Ciudadanos y el Partido Popular. Escuchaba ahora al representante de Ciudadanos decir que estos eran unos presupuestos peligrosos. Efectivamente, si estos presupuestos no salen, los peligrosos son los presupuestos prorrogados del señor Rajoy, que inciden en la desigualdad y que para los valencianos son un auténtico desastre. Para hacer descarrilar los presupuestos hay mucho tiempo y en nuestro caso queremos dar una oportunidad a que esos presupuestos se puedan discutir, se puedan tramitar, se puedan mejorar. Una oportunidad del señor Baldoví, aunque reconoce que serían peores los del Partido Popular, los de Mariano Rajoy. Sí, la verdad que si no se aprueban tampoco pasaría nada porque la ley permite que se prolongaran los presupuestos. Lo que pasa que muy bien ahí explica los valencianos seguimos castigados con los prolongados porque claro. Tenemos unos presupuestos que nos aportan un poco más, pasamos de ser la última comunidad de la cola a ser la antepenúltima, pero por lo menos tenemos más inversión en la Comunidad Valenciana. Y luego una cosa muy importante es que en vez de estar hablando de enmiendas, en vez de estar hablando, señor Baldoví, de las necesidades que tenemos en la Comunidad Valenciana, del transporte metropolitano, de que Alicante se ha quedado con menor financiación por parte del Estado que con el propio Partido Popular, en vez de estar hablando de los problemas que tenemos ferroviarios en la Comunidad Valenciana y estar presentando propuestas, sigue todo el mundo bailando alrededor del independentismo. Yo creo que no nos puede marcar la agenda de los españoles ni la agenda valenciana el independentismo. Y yo creo que ahí el Partido Socialista, por lo que veo y la forma de actuar de la ministra, yo creo que se ha dado cuenta que no hay forma de llegar a un acuerdo con ellos y lo que está es provocando ya una ruptura, ¿sí? Y una ruptura más política que trabajada, porque esa ruptura podía ser intentando poner enmiendas, intentando ver el proceso de trabajar los presupuestos, pero yo creo que el primer día ya salen con la escopeta. Sí, tira la toalla. Abandone usted cualquier esperanza de que la agenda catalana no marque a la política valenciana, porque de entrada esos presupuestos con mejora para las inversiones valencianas saldrán adelante siempre y cuando PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña los aprueben. Si no, por mucho que se haya cacareado que vamos a mejorar en inversiones, que es verdad, eso se va a quedar en papel mojado. Si no se aprueban los presupuestos, de todo lo dicho, de toda la propaganda sobre una verdad cierta, como esta que acaba de decir el señor Baldoví, que estos presupuestos que se pretenden aprobar son mejores para los valencianos que los de Mariano Rajoy. Por cierto, señor Baldoví, si eran tan malos los de Mariano Rajoy, ¿por qué no intentó usted mejorarlos? Claro, ¿Por qué Compromís no presentó enmiendas a los de... ¿Por qué no se sentó a negociar y hacer valer sus 4 votos? Bueno, pues ahí queda la pregunta para el señor Baldoví, se la haremos si lo tenemos pronto. Vicente Montañez, ¿presupuestos mejores para los valencianos, los de Pedro Sánchez? Bueno, vamos a ver, lo único que tienen de mejor los presupuestos de Pedro Sánchez que los anteriores es básicamente el que, pues da más en la parte de inversión, pero de cualquier modo no acomete en ningún momento los grandes problemas. El problema que tiene España es un problema gravísimo en cuanto a nivel de endeudamiento. Tiene un endeudamiento insostenible y, por tanto, cualquier presupuesto que se haga con estos parámetros de partida va a ser un presupuesto que va a atender al fracaso. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque lo que tenemos que empezarnos a plantear, y ya me lo habéis oído alguna vez, es que esto no va de infrafinanciación, esto no va de que la Comunidad Valenciana esté infrafinanciada, que es cierto, pero es que también lo están otras muchas comunidades. Esto al final es si nos podemos pagar y permitir este modelo de Estado tal y como lo tenemos establecido o no. Es decir, aquí el debate no es de financiación, aquí el debate es de modelo de Estado. ¿Cuál es el modelo que defiende Vox? Bueno, el modelo que defiende Vox yo creo que es por todos sabidos. Nosotros apostamos por la supresión de las autonomías. Apostamos por la supresión de las autonomías porque representa un coste de 82.600 millones de euros al año, cantidad que sería suficiente para garantizar las pensiones hasta el año 2030-2040 y amortizar al menos parte de la deuda, que es uno de los grandes problemas que a la antesala de la próxima crisis nos va a lastrar sin lugar a dudas. Supresión de autonomías, vamos a ver, la supresión de las autonomías yo creo que es como aquello de la supresión de las diputaciones. ¿Sí? Si suprimimos las autonomías no vamos a cerrar los hospitales que los gestionan las autonomías. Si suprimimos las autonomías no vamos a cerrar todos los colegios públicos que los gestionan las autonomías. Si suprimimos las autonomías no vamos a cerrar todos los centros de bienestar social y de integración que los gestionan las autonomías. Quiere decir que cerrar las autonomías no es eliminar el gasto. Cerrar las autonomías yo creo que es más una línea política de intentar
eliminar pues eso que hemos avanzado durante los últimos 4 años o 40 años especialmente, y en la Comunidad Valenciana lo que ha sido pues el derecho que tenemos muchísimos valencianos que hace otro tiempo no lo teníamos. Entonces yo creo que es decir, hay que decir las cosas claramente. Lo que queremos es suprimir las autonomías por los derechos que tenemos, o las queremos suprimir por ahorrar, porque si es por ahorrar hay que eliminar todos los servicios que dan, porque al final si no los lleva la autonomía los tendrá que llevar el Estado. Vicente Climent también quería... Pues eso, que si con un gobierno centralista como el anterior, el del Partido Popular de Mariano Rajoy, ya teníamos problemas a nivel de trato en la Comunidad Valenciana, no quiero pensar con uno que fuera todavía más centralista que ese. Yo creo que la infrafinanciación en la Comunidad Valenciana es un problema más acusado que en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. No estamos como cualquier otro, estamos bastante peor y durante bastante más tiempo. Y luego una cosa que no tenemos que olvidar es que estamos en Europa. Yo creo que es un tema muy importante. Nosotros hacemos propuestas. La semana pasada yo presentaba el programa electoral en Bruselas, y hacemos propuestas que, ¿por qué la sanidad, siendo todos los ciudadanos europeos iguales, no la gestiona la Comunidad Europea? ¿Por qué la educación no la gestiona la Comunidad Europea? ¿Por qué no avanzamos, en vez de quitar, sino ir a organismos superiores? Porque si queremos hacer una Europa más grande y queremos que Europa sea esa Europa occidental y esa Europa culturalmente que nos une, es mucho más fácil que nos unas a través de Europa que retires las posibilidades que tenemos las comunidades autónomas. Yo, de verdad, que en la supresión de autonomías no estaré nunca de acuerdo, ni tampoco estoy en la supresión de las diputaciones, porque me llama la atención en Vox cuando dicen quitemos las autonomías y no quitemos las diputaciones. Al final lo que hacemos es pegar un paso atrás 40 años y volvemos a quedarnos con la España de hace 40 años, el Estado central poderoso, las diputaciones poderosas y las comunidades sin ningún reflejo en la política. Por alusiones, muy rápido. Sí, intentaré ser muy breve y resumir todo. Es decir, estabas comentando, gestionan las autonomías, los hospitales, gestionan... Nosotros lo que proponemos es que no hace falta 17 parlamentos, no hace falta 17 estados que generan diferencias entre españoles para gestionar. Podemos gestionar perfectamente desde un gobierno central, y ese es uno de los motivos por los que no apostamos por la supresión de las diputaciones, porque somos conscientes de que hay municipios pequeños que van a necesitar ese ayuntamiento de ayuntamientos que representa la diputación para gestionarlo, y por otro lado darle más peso específico al ayuntamiento. Nosotros lo que apostamos es por eliminar el intermediario, y sí, por un tema básicamente de costes, y no pensamos que haya ninguna disminución en cuanto a lo que pueden ser las señas de identidad, en cuanto estamos hablando de gestión. Vuelvo a decir lo mismo y tomo tus palabras. En cuanto al tema de la infrafinanciación que estabais comentando. Bien, es que el problema de la financiación en este país es que en un país que tiene una deuda del 100% del Producto Interior Bruto, que si le sumamos la deuda corriente representa el 159% del PIB, ¿de acuerdo? No hay para pagar todo. Y entonces al final la dicotomía es muy clara. ¿Pagamos pensiones o pagamos modelo autonómico? ¿Pagamos sanidad o pagamos modelo autonómico? Claro, pero cargarse el sistema autonómico es... No, yo lo que planteamos es, en una primera instancia, porque además sabéis que hace falta que tuviéramos 2/3 para poderlo hacer, ¿vale? Pero independientemente de este tema, que ese es el objetivo a conseguir, ¿de acuerdo? Lo que sí que planteamos es empezar a transferir al menos determinadas competencias, centralizarlas, básicamente por aplicar economías de costes, ahorros y algo importantísimo para nosotros, la igualdad entre los españoles. ¿Y por qué no hacemos, en vez de más España, más Europa, y las centralizamos, y las pensiones las hacemos europeas, la sanidad la hacemos europea? Es que esa tampoco es la solución. Yo creo que no es ninguna de esas la solución, porque al final tendrías que constituir delegaciones de esos superministerios que Vox, por ejemplo, pretende crear eliminando las comunidades autónomas. Con lo cual estaríamos en lo mismo. Delegaciones provinciales o comarcales o locales o lo que fuera de cada uno de los o sea, estaríamos en las mismas. Yo creo tenemos los ayuntamientos. No es lo mismo. Es decir, no es lo mismo dotar un ayuntamiento que quieres darle todas las competencias de sanidad y de educación a los ayuntamientos, por ejemplo, y de servicios sociales. Las competencias de sanidad y de servicios sociales estarían centralizadas. Es decir, pero esa administración de proximidad, ese intermediario entre el ciudadano, ¿de acuerdo?, y el resto del Estado, habría que darle más peso específico al ayuntamiento. Bueno, nos llevaría a otro
eso los alcaldes nos dirían que menos don y más din, porque los ayuntamientos luego pedirían más dinero. Si se están quejando los ayuntamientos que en estos momentos el pacto que se hizo de reparto de la economía, cuando se hablaba de un 25 para los ayuntamientos, un 25 para el Estado, un 25 para las comunidades autónomas, no se está cumpliendo. Los ayuntamientos perciben un 14% y están sobrecargados en estos momentos de servicios que están cubriendo. Solo faltaría que los ayuntamientos les diéramos más. Si les diéramos más, les tenemos que dar más dinero y volveríamos al mismo. Quitarías la estructura autonómica y la trasladarías a la local, estaríamos en las mismas. Volvemos a la Comunidad Valenciana, volvemos a Ágora, porque ayer estuvo con nosotros el candidato, se supone, a la presidencia de la Generalitat Valenciana, se supone porque tiene que pasar unas primarias, pero las pasará Toni Cantó. Hablaba precisamente del debate que decía Vicent Climent, que vamos a escuchar esos titulares. Hablaba de el adoctrinamiento que se está produciendo en libros de texto en la Comunidad Valenciana. Así se expresaba Toni Cantó. En algunos libros se adoctrina a los niños, porque cuando tú añades a España siempre una connotación negativa, fíjese, cuando España, cuando nuestro país, cuando nuestro Estado, cuando nuestra democracia es la que nos garantiza que seamos libres e iguales, o sea, al menos es la España en la que yo creo, cuando tú a la palabra monarquía española siempre la acompañas con una connotación negativa, en vez de con una positiva, porque la monarquía es la que nos permitió esa transición, la que, por cierto, salió a defendernos no solamente en el golpe del 23F, sino también en el golpe de los secesionistas catalanes. Cuando tú haces eso, estás influyendo políticamente en el pensamiento de los niños. Y a mí esa me parece una estrategia, por un lado, muy cobarde, porque claro, te metes con aquellos que todavía no tienen armas para discernir, y por otro lado, muy peligrosa. Entonces sí, para nosotros eso es algo absolutamente inaceptable. Es el mensaje que vamos a escuchar desde el tema de educación, desde el Partido Popular, desde Ciudadanos, desde Vox. ¿Hay adoctrinamiento? Más desde Ciudadanos, creo yo. Bueno, Vox, tenemos aquí un representante que no nos lo puede decir, pero vamos, creo, entre PP y Ciudadanos, creo que será más Ciudadanos el que cargue las tintas en estos asuntos del adoctrinamiento y de la educación. ¿Que hay adoctrinamiento? En algunos casos sí, pero yo no sé si es suficiente como para generalizar. Creo que no es para tanto. Señora Aguar, ¿piensa lo mismo? Bueno, yo del adoctrinamiento sí que pienso que en estos momentos, en estos últimos 4 años del gobierno del tripartito, sí que ha derivado en que pues han ido catalanizando, adoctrinando, han ido cambiando un poco lo que eran las normas que teníamos. En estos momentos podemos ver que entidades valencianistas están totalmente apartadas, sin embargo entidades que son financiadas por dinero catalán están totalmente apoyadas por instituciones valencianas, pero claro, me llama la atención que sea el que nos habla de valencianismo el señor Antonio Esquina, porque claro, él nos dice Toni Cantó, pero bueno, luego nos habla en castellano, pues yo le voy a llamar su nombre en castellano hasta que él hable en valenciano, ¿no? Porque me parece... vídeos de Cantó hablando en valenciano, ¿eh? Pues me alegraría mucho que de una etapa antigua en siga hablándolo y siga también ejerciendo de valenciano, porque ha estado 4 años en Madrid y habría que ver qué propuestas ha hecho para defender a la comunidad que lo ha puesto en Madrid, qué propuestas ha hecho para los valencianos, y no que venga cada 4 años, porque digo venga porque vive en Madrid y viene desde Las Rozas, creo que viene a la Comunidad Valenciana a recoger los votos, nos hace cánticos de valencianismo, cuando ya tiene los votos se va y ejerce poco de valenciano, ¿no? Entonces me sabe mal, ¿no?, que entremos en esa deriva en la campaña electoral donde algunos utilizan los sentimientos y utilizan el sentimiento que tenemos muchos valencianos de nuestra tierra, de amor a nuestra cultura, a nuestra lengua, que lo utilicen para hacer política y que nos utilicen para recoger votos de los valencianos. Sí, Vicente Montañez, ¿de acuerdo con el señor Aguar? Sí, pero no del todo. pero vamos a ver, que haya adoctrinamiento, es que a alguien le cabe duda, es que alguien ha cogido un libro de texto de nuestros hijos, es que ha visto directamente a qué páginas web les remiten, pues directamente acaban todas en .cat. Es decir, y esto no es nuevo, que se ha visto acrecentado en los 3 últimos años, sin lugar a dudas, a niveles exponenciales, y si no, ahí tenemos el señor Marzá y todas las demandas que ha ido perdiendo sistemáticamente, y como sigue en esta actitud, las que seguirá perdiendo. Pero no hay que olvidarnos que esto no es nuevo. Es decir, esto ya parte del Partido Popular. Es decir, ya se permitió que siguiera a imagen y semejanza de lo que hemos visto en Cataluña a 10 años a posteriori en la Comunidad Valenciana. Y de hecho estamos viendo cómo hay adoctrinamiento, ¿sí?, y cómo, por otro lado, lo que me preocupa
es que, aparte de que están adoctrinados, nuestros hijos cada vez saben menos. Acabamos saliendo cada vez en peores posiciones en el informe PISA. Algo, desde luego, inaceptable para un país que es la 12ª economía mundial. Señor Climent. Tengo la sensación de que estamos mezclando muchas cosas. Sí. Dentro del capítulo ver. educativo hay muchas cosas. El adoctrinamiento, yo insisto, creo que no es generalizado en los libros de texto. Los hay, evidentemente, que tienen referencias catalanas muy claras. Y no solo eso, también algunos mapas en algunas aulas de países catalanes. Esto ha sido denunciado y hay tal foco mediático puesto sobre estos asuntos que si no salen más es porque no debe haberlos. Vale. Esto por un lado. Por otro lado están los problemas de los cambios legislativos que ha promulgado la Consellería, encabezada por el señor Marsá y coencabezada por el señor Soler, don Miguel. Llámese el famoso decreto, plurilingüismo. Plurilingüismo y algunas otras leyes que han sido tumbadas en tribunales y que han supuesto reveses importantes, aunque él aparenta, tanto el conseller como el viceconseller, que no les han causado ningún tipo de mella, no les han hecho mella. Y así debe ser cuando el presidente de la Generalitat le refrenda su apoyo al señor Marsá cada vez que tiene oportunidad. Luego, una cosa es el adoctrinamiento y otra tercera, incluso, ha hecho alusión el señor Aguar y no quiero que se me pase, el tema de las ayudas a determinadas entidades en detrimento de otras. A las consideradas generalmente como valencianistas, a estas se les ha dejado de lado. Real Academia de Cultura Valenciana, los Ratpenat y algunas otras. Y, por contra, han sido, por cierto, en la Diputación todavía le hacen algo de caso a los Ratpenat, pero no en el resto de instituciones valencianas. En cambio, según qué parte de la Diputación, porque el presidente sí, y luego la diputada de Cultura no le dejó, como tuvo 100 años, el teatro principal para hacer. Pero por lo menos no le han cegado todas las subvenciones. Claro. Mientras que a otras entidades como Escola Valenciana o Acción Cultural del País Valenciano, etcétera, etcétera, han resultado más beneficiosos. Vamos, están regadísimas. Entonces, en ese sentido, si queremos interpretar eso como adoctrinamiento, que yo entiendo que no es tanto en los libros de las escuelas como en otro tipo de actividades más o menos sociales, pues entonces sí, ahí sí. Acabamos con más entrevistas, más trocitos de entrevista, queríamos decir, de Toni Cantó. Hablaba del enchufismo que se ha producido en estos años del Botanic. Pero lo cierto es que ahora mismo en la Comunidad Valenciana es mucho más fácil encontrar trabajo si llevas un carné de Compromís en la boca. Y esa no es la Comunidad Valenciana en la que yo creo. Lo denuncié también cuando sucedía con el Partido Popular y lo denuncio ahora con el tripartito valenciano. El número de cargos de libre designación, es decir, de enchufados, de colocados por el gobierno del Consell, por el gobierno del Botanic, ha subido en 2 años un 78%. Y a mí eso me parece una auténtica vergüenza, porque creo que deberían existir unas instituciones neutras que garanticen que aquellos valencianos que lo merezcan accedan a un puesto de trabajo independientemente de cuál sea su ideología. Yo soy liberal, eso es en lo que creo. Y nosotros seguiremos peleando porque se han preocupado de subir un 78% los puestos de altos directivos, puestos a dedo, pero las listas de espera siguen creciendo. Los niños valencianos, 11.000 aproximadamente, siguen estudiando en barracones y hay 40.000 personas que siguen esperando a que se les evalúe su grado de discapacidad para recibir las ayudas. Bueno, pues ahí queda. Decía que estaba de acuerdo con lo de Toni Cantó. Con algunas cosas, otras no. Con lo del carné de Compromís. Bueno, él lo dice de una manera muy expeditiva. Sí que es cierto que cada administración busca a sus afines a la hora de ocupar cargos de cierta responsabilidad y de confianza. ¿Esto pasaba, pasa y pasará? Ha pasado, pasa y pasará. Pregunto. Tenemos que preguntar qué está pasando en Andalucía con Ciudadanos y a quién están poniendo en todos los cargos que están situando en Ciudadanos en lo que son las áreas de las consejerías de Andalucía. Pero la verdad es que eso es un poco tocarnos la fibra a las personas, ¿no? Es decirle, yo creo que es que todos tienen la oportunidad. Pues claro que todos tienen la oportunidad. Para entrar en la administración todo el mundo tiene que hacer una oposición. Que hay unos cargos de confianza, existen. Que existen en otras comunidades, existen. Que donde está gobernando ahora Ciudadanos por primera vez hay cargos de confianza y más de los que a lo mejor tenían otros, también. Entonces, a la ciudadanía hay que hablarle de propuestas, a la ciudadanía no hay que crisparla, a la ciudadanía hay que decirle, no engañarla, no decirle que en la Comunidad Valenciana o en la administración uno entra porque tiene el carné de no sé quién. Uno entrará de asesor, pero lo que son las plazas en la administración, entras y por desgracia no entran porque en estos momentos muchísimas
muchísimas administraciones tienen los presupuestos que no tienen capacidad para contratar el personal que se va jubilando, y un caso lo tenemos en la propia Diputación, que tenemos cada vez menos personal y más competencias y más servicios que prestar, y entonces no puedes mezclar las cosas, porque los ciudadanos al final se lo dices claramente o los estamos engañando, y a mí no me gusta engañar a las personas. ¿Se les engaña mucho en campaña electoral a los ciudadanos? Pues sí, hay partidos que sistemáticamente tienen por costumbre engañar a la ciudadanía, ¿no? Pero esto es algo que, insisto, lo que estábamos comentando, pasa, pero no debe de pasar. Claro. Es decir, no nos podemos permitir que esto suceda. De todas maneras, yo lo que le diría al señor Toni Cantó es que prácticamente nos ha hecho la mitad de la campaña. ¿Por qué digo esto? Es decir, porque ha dado dos de los principales motivos, ¿de acuerdo? Uno es el adoctrinamiento ideológico como consecuencia de la gestión de las autonomías sobre digamos, la población, porque claro, a mí, por ejemplo, me llama poderosamente la atención que donde aquí nuestros chavales son bilingües en valenciano, en Madrid sean en inglés. Y yo, que soy el padre, no tenga opción a elegir. Yo quiero tener la opción a elegir, que esto es básicamente lo que plantea Vox. Este es uno de los motivos. Pero hay más. Es decir, cuando estaba ahora precisamente hablando del enchufismo, es decir, claro, si tenemos 17 parlamentos con 17 estructuras y 17, pues tenemos muchas más posibilidades de que hayan asesores. Y por otro lado, ¿para qué queremos entonces los funcionarios? Los asesores tendrían que ser contadísimos. Y es más, en la gran mayoría de los casos yo diría que externalizados. Bueno, pues esperemos que sea como que pasa y no pasará. Nos quedamos con esa frase. Pasará, dice el señor Climent. Es la imagen del día, es el juicio del Procés en el que están acusados 12 líderes independentistas. Son las imágenes con las que, bueno, pues prácticamente todos los medios de comunicación estamos abriendo informativos, incluido también, ahí lo tienen, el ex vicepresidente Oriol, Vicent Climent, máxima expectación, el juicio más esperado que llega en plena tormenta política. Y además en febrero, es que las cosas graves pasan en febrero sí. en este país. Está mediatizándolo todo, lo hemos comentado al principio cuando hablábamos de presupuesto, está todo ligado. O sea, entre hoy y mañana los partidos independentistas tienen que decidir el sentido de su voto a los presupuestos generales del Estado, al proyecto de presupuestos generales del Estado. Y eso depende de si se convoca o se da alguna opción a la convocatoria de un referéndum. Y eso a su vez depende de cómo empiece el juicio. Bueno, de momento estamos en los preliminares, no hay grandes novedades, excepto la foto, los traslados, las manifestaciones previas, los saludos del señor Torra que hace así con la mano cuando se retira hay una foto por ahí que dice "hasta luego, Mari Carmen", en plan meme, ¿no? Porque además es que la que se gira es Carmen Forcadell, o sea que... Pero bueno, bien, estamos en esta puesta en escena y eso empieza a modificar y a afectar a todo lo demás que he comentado antes. Bueno, pues este es el panorama y así vamos a estar muy entretenidos. Claro, complicado, y lo que usted decía anteriormente, sin hablar de lo que realmente interesa a los ciudadanos. Sí, luego yo creo que lo que más importante sería en este juicio, que yo creo que se va a alargar y va a ser un poco, lo van a alargar, ¿no? Porque va a ser un poco la temática que hace falta para no hablar de otras cosas, pero lo más importante sería que los jueces no se amedrentaran, que los jueces, yo creo que la ley en España está clara y concisa, la Constitución marca claramente lo que es un delito de secesión o lo que es un delito de intentar actuar en contra de lo que es el Estado, y no tendrían que, ni por parte del gobierno socialista, apruebe o no los presupuestos, ni por parte de otros organismos o por parte de otros partidos políticos haciendo movilizaciones en la calle, a dejarse llevar. Ellos al final tienen que aplicar la ley yo creo que va a estar clara, y hay unas personas que han ido en contra de la ley, han ido en contra de lo que hemos decidido todos los españoles, y no han ido por una cuestión legal, sino han ido saltándose la ley, y la ley tiene que caer sobre ellos con todo el peso. Vamos a escuchar un fragmento de lo que pasaba en ese juicio. El abogado precisamente de Oriol hablaba mucho, el caso buscaba sacar al gobierno de la arena política, hablaba en todo caso de presunción de inocencia. La causa no puede impedir que se debata, se delibere en un Parlamento sobre la independencia. Es que estamos ante un juicio excepcional y seguramente todos estaremos de acuerdo en ello. Puede que algunos entiendan que es excepcional porque es inhabitual. Esta parte lo entiende porque se han producido excepciones y a veces esas excepciones afectan al núcleo duro de derechos fundamentales. No solamente es la elegibilidad lo que se protege, sino el ejercicio y el mantenimiento en el cargo.
esta acción penal la que produjo el descabezamiento, según el Gobierno. Bueno, aquí estábamos un poco atendiendo a estas palabras. Vicente Montañez, es una parte de lo que nos queda escuchar a lo largo de los próximos días. Yo creo que lo que vamos a vivir en los próximos días, sin lugar a dudas, en el juicio más importante que ha habido yo me atrevería a decir, en los últimos 40 años, con un despliegue de medios nunca visto, con una retransmisión en directo y una repercusión a nivel internacional, sin lugar a dudas, sin parangón, pues creo que debemos de tomar las cosas con cierta distancia. Yo creo que aquí van a haber prácticamente y simultáneamente 3 juicios. Va a haber el juicio de la Sala. Luego va a haber un juicio mediático, y lo que estamos viendo aquí en la parte del juicio de la Sala no es ni más ni menos que la exposición técnica de aquello que tienen, que van a ir planteando cada una de las distintas defensas. ¿Por qué digo esto? Porque al final hay que pensar que esta sentencia es una sentencia que muy probablemente va a ser revisada en Bruselas. Y yo hoy lo que he escuchado en las declaraciones de los distintos abogados es cómo pretendían transformar esto en un conflicto político, cuando al final no hay tal conflicto político, y desde luego tanto la acusación particular, en este caso Vox, como la Fiscalía, como la Abogacía del Estado, yo creo que han sido contundentes. Fijaros, hay pequeñas diferencias en cuanto a si ha habido violencia o no ha habido violencia y qué podemos interpretar por violencia, y cada una de las partes defenderá, pero yo creo que todo lo demás está debidamente argumentado, yo creo que de una forma muy eficiente por parte de la instrucción. Hay diferencias entre Fiscalía y Abogacía del Estado, piden delitos distintos, penas distintas, la acusación particular. Esto, por cierto, colateralmente a Vox, de cara a la campaña electoral, le viene muy bien, porque va a tener un altavoz también mediático muy importante. Dicho esto, a mí sí me parece que es uno de los juicios más importantes de la democracia. Quizá no el único, porque también tuvimos el del 23F y ha habido otros juicios también muy mediáticos, del 11M, etcétera, etcétera. O sea que, pero este es sin duda muy, muy, muy importante, porque aquí se ha intentado dar un golpe de Estado. Claro. Y que va a marcar además la agenda política. Pero hay muchísima, sí, porque además es que hay muchísima agitación y propaganda, la agitprop que se decía en los años 60. Hay muchísimo ruido. Ya vemos cuál es la argumentación, no solo dentro, sino fuera de la sala, de los partidos y de los afines a los independentistas separatistas. Bien, eso está haciendo mucho ruido desde hace mucho tiempo, incluso en el extranjero. Desde Puigdemont a otros, pues no se cortan lo más mínimo de poner a caldo, por decirlo de una manera muy, muy coloquial, al Estado español y a la democracia española, allá donde tienen oportunidad y donde se les presta oídos. ¿Cree que, como Vicente Montañez, se irá el caso a Bruselas? Sí, yo creo que, claro, lo tendrán que recurrir a Bruselas, y yo imagino que, porque aparte desde Bruselas lo ven de otra manera, ¿no? Entonces ellos van a intentar que esa visión que no se tiene desde España, pues que les traslade y que les mejoren la posibilidad. Pero yo creo que es que no hay que darle vueltas, mire, el que la hace la paga. Y cuando uno va a un camp y furta taronches, lo cogen. Pues oiga, un señor que ha intentado hacer un golpe de Estado contra una democracia que es totalmente clara y constitucional, la tiene que pagar. Y ya está, y no le demos más vueltas, porque es que estamos bailándoles el juego todos los días. Yo cada vez que vengo a este plató o a una radio, hablamos de Cataluña y de Cataluña. Y a mí lo que me preocupa es, en estos momentos, la ciudad de Valencia. Lo que me preocupa es los problemas que tienen los vecinos en los municipios. Lo que me preocupa es que tengamos por ahí un concejal de movilidad que campe por ahí y nos abra por todos los sitios carriles bicis. Que tengamos barrios abandonados en la ciudad. Que los jóvenes de nuestras ciudades cada día sigan estando en barracones y no tengan una educación de calidad como deben de tener para competir, por desgracia, cuando se tienen que ir fuera de nuestro país. Eso es lo que me preocupa. Y ya me cansa que todos los días bailemos. Es como cuando ETA pactaba todo el mundo que no había que hablar de ETA para no darle juego, pero todos hablamos de ETA. Yo creo que al final tendríamos que llevar las elecciones al terreno que son, y son municipales, autonómicas y europeas. A lo mejor hay partidos que no les interesa porque no tienen propuestas ni para las autonomías, ni para los municipios, ni para Europa, y se las quieren llevar a ese terreno. Pero no es el caso contigo, que lo que queremos hablar es de los problemas que tienen los ciudadanos. Pues entramos en la recta final. Vamos a hacer última ronda con nuestros 3 contertulios de esta noche. Hoy muy centrado en lo que ocurría en clave nacional, pendientes de los presupuestos, primer día de debate, y también del juicio de Cataluña, sin dejar la Comunidad Valenciana. Vicente Montañez, su mensaje final
¿cuál sería de toda la vorágine de esta jornada? Pues yo creo que un poco casi aquel lema que ya le anunciamos este domingo en la Plaza Colón en Madrid, y es que este señor, yo creo que lleva demasiado tiempo, ha puesto de manifiesto con los presupuestos que no va a ningún lado y que lo mejor que puede hacer es convocar elecciones cuanto antes mejor. Gracias, Vicente Montañez, asesor económico de Vox. Buenas noches. Señor Climent, su titular de la jornada sería... Cataluña forever. No, aparte de eso, bromas aparte, voy a hacer otra broma. Vale. El señor Aguar viene de verde. ¿Sí? El señor Montañez también tiene el color verde. Yo no he venido porque sabía que iba a ir de verde. Claro. ¿Y usted, señor Climent? Ninguno de los dos es verde. Muy bueno, pues me quedo con ese titular. Un poquito más ecologista. Gracias, señor Climent. Buenas Gracias noches. a ti, Silvia. Contigo, subiendo, creciendo, ¿cuál sería su mensaje final? Mi mensaje es que los ciudadanos se centren con lo que van a votar las próximas elecciones, que piensen que son elecciones municipales, autonómicas y europeas, y que piensen con sus problemas y las soluciones que les ofrecen los demás. Que las soluciones que se tienen que tomar en Cataluña ya las tomará quien las tiene que tomar, a quien elegimos para que las tomara y quien en estos momentos nos representa, que son los diputados que tenemos en Madrid. Gracias, buenas noches, buena Muchas nit. gracias, buena nit. Mañana volvemos, no se lo pierdan porque dicen que es uno de los concejales más polémicos. Hablaba anteriormente el señor Aguar, sí, nos ha confirmado su presencia. Mañana en esta mesa, en este estudio, estará Giuseppe Grecci. Muchas preguntas que hacerle, ¿se lo van a perder? 11:15. Buenas noches, buena nit.